Alemania plantea proyecto de ley que contempla el servicio militar obligatorio en caso de necesidad. La ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza y responsabiliza a Israel de provocar una catástrofe humanitaria sin precedentes, al impedir durante meses el ingreso de alimentos y suministros básicos. Informe de la ONU ratifica Venezuela territorio libre de cultivos ilícitos. El presidente Nicolás Maduro denunció que Venezuela ha sido amenazada con un submarino nuclear, un hecho sin precedentes en la región de América Latina y el Caribe. Tropa Vinotinto lista para las eliminatorias. Ranger Suárez, jugador de la semana, y Checo Pérez retorna a la Fórmula 1. Y al cierre de esta edición, conozca los detalles del nacimiento de 3 leones en el Parque Zoológico Chorros de Milla del estado Mérida. Mientras Gaza afronta una hambruna sin precedentes, Venezuela denuncia la presencia de un submarino nuclear frente a sus costas. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Allí el adelanto de algunas noticias que estaremos ampliando de inmediato. Comenzamos. Como en los mejores tiempos de la Guerra Fría, el gobierno de Alemania aprobó un proyecto de ley para reintroducir el servicio militar voluntario que contempla hacerlo obligatorio en caso de necesidad. Según observadores militares, el ejército alemán requiere en la actualidad unos 80.000 soldados activos adicionales, mientras que la OTAN considera la cifra en unos 260.000 para resistir un hipotético ataque por parte de Rusia. El texto contempla la posibilidad que el servicio militar pase a ser obligatorio en caso que la situación a nivel de defensa o la falta de voluntarios lo hagan necesario. Según el canciller alemán Friedrich Merz, es importante las políticas de seguridad y defensa ante la amenaza que representa Rusia, al tiempo que ha insistido que la seguridad ocupa el primer lugar en la agenda política de su gobierno. En un nuevo intento por quebrar el respaldo yemení a la causa palestina, Israel bombardeó la capital de Yemen, atacó depósitos de petróleo, instalaciones energéticas y zonas cercanas al Palacio Presidencial. Varios aviones de la Fuerza Aérea Israelí, incluidos drones con explosivos, atacaron el 24 de agosto un sitio militar cercano al Palacio Presidencial, 2 centrales eléctricas y un depósito de combustible. Videos e imágenes que circulan en redes sociales muestran fuertes explosiones y altas columnas de humo que se elevaron sobre los sitios atacados en la ciudad de Saná. 6 personas murieron y 86 resultaron heridas, entre ellas 3 mujeres y 7 niños. A pesar de los bombardeos, los yemeníes aseguraron que nada los hará desistir de seguir apoyando a Gaza. Irán acaba de permitir el regreso de los inspectores nucleares internacionales por primera vez desde que estallase el conflicto bélico de junio entre Irán e Israel. Sin embargo, recuperar el acceso a sus instalaciones es un trabajo en curso, destacó Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Los líderes de los 3 países europeos, Alemania, Francia y Reino Unido, conocidos como el E3, han pasado las últimas semanas reuniéndose con miembros de la teocracia iraní en busca de una solución antes de la fecha límite fijada para reimponer las sanciones de la ONU. La preocupación de los europeos por el programa nuclear iraní, que había estado enriqueciendo uranio pero sin llegar a alcanzar una capacidad bélica, no ha hecho más que crecer desde que Teherán cortara toda cooperación con el organismo tras el conflicto, pese a que muchas de sus instalaciones, como las de Fordow, han quedado destruidas por bombardeos estadounidenses. Por primera vez, la ONU declaró oficialmente una situación de hambruna en la Franja de Gaza y no se anduvo con rodeos. Acusó directamente al gobierno de Israel de ser responsable tras impedir durante meses el ingreso de alimentos, agua y suministros básicos. Un informe elaborado por un grupo independiente de seguridad alimentaria respaldado por la ONU reveló que tras 22 meses de ataques israelíes, más de 500.000 de personas se enfrentan a la inanición, la indigencia y la muerte. Cientos de miles pasan días sin comer. Solo en julio, más de 12.000 niños fueron diagnosticados con desnutrición aguda. La ONU condena el uso del hambre como arma de guerra y advierte que eso constituye un crimen.
La declaración se hizo oficial el 22 de agosto tras confirmar que se superaron 3 umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición. Para finales de septiembre, se estima que más de 640.000 personas enfrentarán niveles catastróficos de inseguridad alimentaria y 1.14 millones, más de la mitad de la población, vivirán bajo condiciones de emergencia alimentaria aguda. Para finales de agosto se habían reportado 317 muertes por hambre, entre ellas 121 niños. Israel, por su parte, niega todo y califica el informe como fabricado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportó casi 200.000 personas en los primeros 7 meses de la administración del presidente Donald Trump. Esto constituye la tasa más alta de deportación en una década, pero aún está por debajo del objetivo de deportaciones establecido por la administración. El gobierno ha registrado casi 350.000 salidas. Las otras 150.000 obedecen en unos casos por cuenta propia y en otros acogiéndose al programa voluntario que ofrece además recompensa económica. La administración ha reclutado a varias agencias federales para reforzar sus operaciones de control de inmigración en todo el país, especialmente en las conocidas como ciudades santuario, como San Francisco, Nueva York, Los Ángeles y Washington. Ante posibles negociaciones con Ucrania, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que reunirse solo para darle protagonismo al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky no tiene sentido y que cualquier encuentro con el presidente Vladimir Putin debe tener una agenda clara y concreta. Reunirse para que Zelensky tenga otra oportunidad de estar en el escenario no nos parece útil. No nos oponemos a que juegue a juegos y diversos espectáculos, pero eso no resolverá el problema, ya que declaró públicamente que no discutirá ningún territorio, desafiando así al presidente Trump y a otros colegas estadounidenses que afirmaron que la cuestión territorial debe estar sobre la mesa. Él afirmó claramente que nadie puede prohibirle unirse a la OTAN, lo cual de nuevo desafía categóricamente lo que estaba diciendo el presidente Trump. Así que mi punto es que el presidente Putin dijo claramente que está dispuesto a reunirse siempre y cuando esta reunión realmente tenga una agenda. Y América Latina afronta a muy corto plazo un grave problema demográfico y económico debido al envejecimiento acelerado de su población. Esto implica, por un lado, repensar los sistemas de salud y pensión y, por el otro, la falta de mano de obra en todos los campos, lo que equivale a una disminución en su economía. Así lo destaca un informe de la Universidad Austral de Argentina y la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de la Familia. La región pasó en pocos años de una sociedad adulta joven en 2021 a proyectarse a una sociedad envejecida en 2050. La caída en la tasa de natalidad está asociada, entre otras, al nivel educativo de las mujeres y su reinserción al mercado laboral. La globalización, que trajo consigo la transmisión de nuevos valores culturales e ideas como la salida al mundo adulto, no necesariamente implica formar una familia, tener una pareja estable o ser padre, constituye también otro factor. Destacando que no permitirá lo que califica como molinos de viento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto énfasis en el uso del carbón y la fisión nuclear para generar energía en su país. Esto días después de que su gobierno detuviera las obras de un gran parque eólico en Rhode Island. Según el mandatario, ocupan miles de acres de tierras de cultivo, son grandes y feos y además vienen de China. El mandatario, que ha criticado el origen de la tecnología que se emplea en los campos eólicos. Tras su retorno al poder, el magnate inmobiliario ha firmado órdenes ejecutivas que buscan impulsar el crecimiento de la energía nuclear en su país, lo que incluye el desarrollo de nuevos tipos de reactores compactos, incrementar la producción de combustible o aumentar las exportaciones del sector. Sobre la energía solar destacó lo inestable de ella, acotando además que requiere de mucho espacio, lo que reduce los campos de siembra en el país.
España enfrenta el peor año de incendios forestales de su historia. Más de 410.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego, una cifra 10 veces superior a la registrada en 2024. La magnitud del desastre ha encendido las alarmas en todo el país ibérico. Es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados, sin duda alguna, son elevados. Entre el 23 de junio y el 25 de agosto se registraron 113 incendios forestales de distinta intensidad, coincidiendo con la ola de calor más extrema desde que existen registros oficiales, es decir, desde 1975. 4 personas han perdido la vida y más de 35.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares ante el avance de las llamas. Para el 27 de agosto aún seguían activos 15 grandes incendios. Las autoridades advierten que aún es prematuro ofrecer un balance definitivo de los daños. Y en medio del aumento explosivo de personas en el mundo que utilizan Ozempic para perder peso rápidamente, se ha generado también un aumento drástico de operaciones estéticas. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó Ozempic para tratar la diabetes tipo 2, algunos médicos lo recetan comúnmente para el control de peso. Sin embargo, su uso muchas veces indiscriminado empezó a generar que muchas personas, tras perder rápidamente peso, en cierto modo sentían que se veían mayores debido a la pérdida de volumen en el cuerpo. La Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos descubrió que 2 de cada 5 pacientes que usan Ozempic de manera regular estaban considerando someterse a una cirugía estética y 1 de cada 5 ya lo había hecho. El organismo también ha señalado el surgimiento del término transformación Ozempic, que abarca un conjunto de procedimientos que pueden incluir abdominoplastias, levantamiento de senos y de brazos, muslos y glúteos. Los biólogos en Brasil están preocupados por la cantidad de pingüinos que aparecieron muertos en las playas de la costa de Sao Paulo. Estamos hablando de 739 pingüinos en tan solo una semana. Entre el 15 y el 21 de agosto, el litoral sur de Brasil amaneció con una imagen desoladora. Cientos de pingüinos de Magallanes varados, sin vida y en avanzado estado de descomposición. Los expertos apuntan a varias causas posibles, desde la falta de alimento en el mar hasta enfermedades parasitarias o el contacto con redes de pesca. Pero hay algo más profundo, el agotamiento. Y es que cada invierno estas aves emprenden un viaje titánico desde la Patagonia Argentina hasta las aguas más cálidas de Brasil. Son miles de kilómetros que los dejan exhaustos, vulnerables y muchas veces sin fuerzas para continuar. SpaceX lanzó el 10º vuelo de prueba de su nave espacial Starship y el propulsor Super Heavy. Este fue el tercer intento de lanzamiento de la misión tras una suspensión, primero por temas técnicos y luego debido al mal tiempo. La 10ª misión llega tras una serie de fallos explosivos que se remontan a enero cuando la empresa presentó una nueva generación de vehículos. SpaceX presentó la generación actual de naves espaciales en enero tras una serie de pruebas exitosas con una versión ligeramente más pequeña del cohete en 2024. La nave Starship logró un aterrizaje perfecto en el Océano Índico, aproximándose 1 hora después de que el propulsor Super Heavy realizara su propio amarizaje controlado en aguas de la costa del Golfo de México, al este de Texas. El tiroteo ocurrido el pasado 27 de agosto en una escuela católica de Minneapolis, en el que al menos 2 niños murieron y 14 resultaron heridos, pone en evidencia que en los Estados Unidos el número de tiroteos supera largamente los días del año. Colegios, iglesias, parques, centros comerciales, en cualquier lugar puede haber un tiroteo en Estados Unidos, donde la violencia armada es el pan de cada día, todo gracias a su política de libre adquisición de armas. El 22 de agosto fue detenido el expresidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, por presunto uso indebido de fondos públicos. Según la investigación, luego de participar en la cumbre del G77 que se realizó en Cuba en septiembre de 2023, hizo escala en Londres para asistir a una graduación de su esposa.
La policía afirma que ese viaje privado y sus guardaespaldas fueron financiados con dinero del Estado, aunque él lo niega. Ranil gobernó entre 2022 y 2024 y es el primer ex jefe de Estado del país en ser arrestado. El crecimiento proyectado del 40% en la potencia informática inteligente para 2025 de China implica un rápido progreso en la capacidad de inteligencia artificial, impulsando la innovación en todos los sectores, destacan los expertos. Resaltan el enfoque de China en el avance de la tecnología de inteligencia artificial para impulsar la competitividad económica, la investigación científica y la transformación digital que la ponen a la cabeza en la tecnología del futuro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el 25 de agosto que el denominado Cártel de los Soles no existe y denunció que esa narrativa es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. Además, señaló que el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla lo que él llama la Junta del Narcotráfico, cuyos capos viven en Europa y Oriente Medio. El mandatario colombiano le propuso a Estados Unidos y Venezuela destruir juntos ese cártel. Se trata de coordinar y no someter, destacó en sus redes sociales. India se unió a Brasil este miércoles al compartir un arancel del 50% sin precedentes en el comercio mundial. Al duplicar el impuesto sobre las importaciones a Estados Unidos, Trump castiga sus compras de petróleo ruso. India calificó como injusto, abusivo e irracional la nueva medida impositiva. Burkina Faso suspendió el 22 de agosto el proyecto Target Malaria, una iniciativa financiada por el multimillonario estadounidense Bill Gates que busca supuestamente frenar la enfermedad mediante la liberación de mosquitos genéticamente modificados. Aunque ya se habían realizado pruebas experimentales en el país, las autoridades decidieron cerrar el programa, alegando que las naciones africanas no serán utilizadas como campos de pruebas para experimentos biotecnológicos occidentales. La orden incluyó la destrucción de todas las muestras. Por invitación del presidente chino Xi Jinping, 26 líderes extranjeros asistirán a las conmemoraciones del Día de la Victoria de China en Beijing. Así lo anunció el ministro adjunto de Relaciones Exteriores chino, Hong Lei. China realizará un gran desfile militar el próximo 3 de septiembre para conmemorar el 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra antifascista mundial. El asesino del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue condenado el 28 de agosto a 7 años de privación de libertad. Como es menor de edad, cumplirá la pena en un centro de reclusión juvenil. Aunque Uribe Turbay murió 2 meses después del ataque, el joven de 15 años ya se había declarado culpable cuando el político aún estaba vivo, por lo que fue juzgado por tentativa de asesinato y porte ilegal de armas. La ley colombiana no permite modificar los cargos una vez aceptados por un menor, así que no pudo ser acusado de asesinato. La cobertura universal de agua potable en el mundo todavía está lejos de alcanzarse, ya que existen persistentes desigualdades en la disponibilidad de este recurso vital, advirtió la Organización de las Naciones Unidas. Alertó que unas 2.100 millones de personas aún carecen de acceso a agua potable gestionada de manera segura, mientras que 106 millones en todo el mundo se ven obligadas a depender de fuentes superficiales sin tratar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pedirá la pena de muerte para cualquier homicidio que se cometa en Washington. Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, D.C., buscaremos la pena de muerte. Eso es muy fuerte y preventivo. No sé si estamos listos para ello en este país, pero no tenemos otra opción. Los estados tendrán que tomar su propia decisión. La Fiscalía de Brasil pidió aumentar la vigilancia policial sobre el expresidente Jair Bolsonaro a una semana del inicio de las deliberaciones finales en el juicio que enfrenta por golpismo, luego que un diputado izquierdista señalara el riesgo de fuga del ultraderechista. El organismo ordenó a la policía que destaque efectivos permanentemente en su residencia para realizar el monitoreo en tiempo real de las medidas de precaución adoptadas contra Bolsonaro.
El más reciente informe mundial sobre drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reconoce a Venezuela como un país libre de cultivos ilícitos de estupefacientes y con una mención reducida como ruta de tráfico hacia Estados Unidos y Europa. Diversas autoridades del gobierno destacaron que el informe contradice las acusaciones de Washington sobre la existencia de un supuesto cartel de los soles en territorio venezolano. La Casa Blanca acusa sin pruebas a las autoridades venezolanas de encabezar el supuesto cartel de drogas, información que ha sido enfáticamente desmentida por Caracas y denunciada como una maniobra para intentar generar un cambio de gobierno. El exdirector ejecutivo del programa antidrogas de la ONU, Pino Harlachi, aseguró que dicha narrativa fue fabricada por Estados Unidos y no aparece en ninguna investigación seria a nivel internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha pronunciado sobre una amenaza sin precedentes en la región. Denunció que Venezuela ha sido el primer país en la historia de América Latina y el Caribe en ser amenazado con un submarino nuclear. Venezuela es un país admirado en el mundo, querido en el mundo, no solo por los gobiernos, que nos están dando una solidaridad impresionante, sobre todo ahora, después de que Venezuela ha sido amenazado con un submarino nuclear. Se ha violado el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe. Nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear. Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas, porque el mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años, la diplomacia de las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes. O haces lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. 15.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron desplegados el 25 de agosto en la zona fronteriza con Colombia para reforzar la operación Relámpago del Catatumbo, que hasta ahora se concentraba en el Zulia y se ha extendido hacia el estado Táchira. El despliegue incluye maniobras terrestres, aéreas y fluviales. Nuestro presidente ha decidido activar de manera inmediata la zona de paz número 1, que incluye el estado Táchira y el estado Zulia. Y ha ordenado el presidente un gran refuerzo operacional de lo que ya existe allí, porque ahí estamos operando desde hace bastante tiempo. Entonces el presidente ha ordenado un refuerzo operacional especial de la operación Relámpago del Catatumbo y la ha ampliado hasta el estado Táchira con la zona de paz número 1. Y ha ordenado en una primera fase un despliegue de 15.000 hombres y mujeres. Incluye medios, tropas, aviación, despliegue fluvial, drones para el resguardo de nuestra frontera. La producción de crudo venezolano alcanzó en julio un promedio de 1.084.000 barriles diarios, según el más reciente informe de la OPEP. Este volumen representa un incremento de 15.000 barriles respecto a junio y consolida la tendencia sostenida del país a mantener su bombeo por encima del 1.000.000 de barriles diarios durante todo el año. El dato marca una recuperación significativa frente a julio de 2024, con un crecimiento interanual del 16.8%, equivalente a 156.000 barriles adicionales. En el acumulado de enero a julio, el promedio se ubicó en 1.053.000 barriles diarios, lo que refleja un aumento de 18.4% respecto del mismo periodo del año anterior. Pese a las sanciones internacionales que restringen el acceso a mercados y financiamiento, la industria petrolera venezolana muestra signos de resiliencia y recuperación operativa, tras años de caída provocado por la guerra económica impuesta por Estados Unidos y países europeos. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, celebró este martes 26 de agosto un encuentro con el embajador de la India en Venezuela, Ashok Babu, con el fin de revisar el mapa de cooperación entre ambas naciones.
Rodríguez destacó que Venezuela y la India avanzan juntas en el desarrollo sostenible a favor de ambos pueblos, siempre bajo los principios del respeto mutuo y la complementariedad en áreas como energía, ciencia, tecnología financiera, transporte y ecología, impulsando el fortalecimiento de alianzas estratégicas con este importante miembro del grupo de los BRICS. Entre enero y agosto de 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana decomisó más de 52.000 kilos de drogas y 153.000 kilogramos de precursores químicos. Además, neutralizó 400 aeronaves y destruyó 92 pistas clandestinas. En ese periodo también se incautó una considerable cantidad de armamento y material bélico. Se han destruido en los últimos días 10 campamentos, 5 laboratorios, 28 estructuras logísticas, 3 astilleros, pero esta semana llevamos 6. Se han detenido más de 6.000 personas, 94 embarcaciones, 5 semisumergibles. Aquí sí combatimos el narcotráfico, aquí sí combatimos las narcobandas. Caracas albergará entre el 28 y 29 de octubre el primer foro empresarial ruso-venezolano. El evento denominado Venezuela y Rusia, socios estratégicos, reunirá a líderes empresariales y funcionarios de gobierno de ambas naciones. La primera edición del foro se centrará en sectores como la energía, ingeniería mecánica, inteligencia artificial, así como logística y agricultura, detalló la corporación estatal rusa Rostec. Luego de la masiva participación de venezolanos en la jornada de alistamiento de la milicia bolivariana que se realizó los días 23 y 24 de agosto, este viernes 29 se puso en marcha una segunda fase de inscripción que continuará hasta el sábado 30. Para ello se habilitaron 1.000 puntos de registro en todo el país. El objetivo, reforzar la defensa de la soberanía nacional ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. En todo el país, en 945 puntos de inscripción, se dará la segunda jornada de alistamiento entre plazas Bolívar de municipios y parroquias, territorios comunales, unidades militares y cuarteles militares del país, asentamientos campesinos, empresas públicas y privadas estratégicas. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, anunció para el sábado 30 de agosto en todas sus oficinas otro operativo especial de verificación de datos y renovación de cédula de identidad sin necesidad de cita previa. La jornada estará dirigida exclusivamente a ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo número de cédula se ubique entre los 22 y 32 millones. Como requisito, los venezolanos deberán presentar una copia simple del acta de nacimiento, mientras que los naturalizados deberán consignar una copia de la Gaceta Oficial o constancia de naturalización. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, alertó sobre los peligros que representan las motopiruetas en vías públicas, tanto para quienes las ejecutan como para los transeúntes, y reiteró que esta práctica está prohibida en Venezuela. En relación a las maniobras indebidas, esa moda tiene ya que acabar. Ese tipo de maniobras son acciones suicidas. Muchas de las personas que quedan vivas quedan lisiadas de por vida. Eso está prohibido. Yo he dado esa instrucción. Detener a quienes estén haciendo eso. La Alcaldía de Caracas informó que la celebración por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles se llevará a cabo el 25 de octubre en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. La ceremonia de canonización, presidida por el Papa León XIV, se realizará el 19 de octubre en el Vaticano, donde ambos serán proclamados como los primeros santos de Venezuela. Tropa Vinotinto lista para las eliminatorias. Ranger Suárez, jugador de la semana. Y Checo Pérez retorna a la Fórmula 1. La Vinotinto anunció la lista de convocados para las últimas 2 fechas de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La ausencia de Yángel Herrera por lesión y la de Honder Cádiz, así como la presencia de Kevin Kelsey, Matías Lacaba, Joshua Mejías y un recuperado José Brujo Martínez, son las sorpresas del Bocha Batista. Argentina de visitante y Colombia como local serán sus próximos rivales.
El pitcher venezolano Ranger Suárez de los Phillies de Filadelfia fue reconocido como jugador de la semana en la Liga Nacional. El oriundo del Lara brilló con un récord de 2-0 y una efectividad de 1.32 en 13.2 entradas lanzadas, permitiendo solo 7 hits, sin otorgar boletos y ponchando a 21 bateadores. Esta es la primera vez que el nativo del estado Lara se alza con ese premio durante su carrera en la Gran Carpa. El mundo del automovilismo y el espectáculo se fusionaron cuando el actor Keanu Reeves presentó oficialmente al mexicano Sergio Checo Pérez como piloto del nuevo equipo Cadillac F1 que debutará en la temporada 2026. Cadillac, respaldado por General Motors y Motorsports, aspiran a una gran participación del experimentado volante mexicano. Por primera vez en la historia del estado Mérida se registró el nacimiento de 3 leones. El 15 de agosto el Parque Zoológico Chorros de Milla celebró la llegada de 2 hembras y un macho, marcando un momento inolvidable para la región andina. Este nacimiento no solo representa un hito para el zoológico, que avanza en la reproducción de especies en cautiverio, sino que también resalta el valor de los programas de conservación en Venezuela enfocados en proteger y preservar a las especies en peligro de extinción. Los padres de las crías son Carú, una leona africana que nació en el zoológico de Caricuao, en la ciudad de Caracas, y su padre es un león blanco llamado Murachí, que llegó desde la República Checa. Los cachorros están siendo cuidados bajo estrictos protocolos de salud. Incluso se estableció un cerco de protección para darle tranquilidad tanto a la madre como a los nuevos integrantes, por lo que por ahora solo pueden verse a través de una pantalla instalada en el parque. Cada 29 de agosto el mundo recuerda el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Esto con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre los efectos devastadores de las explosiones de armas nucleares y la necesidad de ponerles fin, como camino hacia un mundo libre de este flagelo. La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009 en conmemoración al cierre del polígono de Semipalatinsk, Kazajistán, en 1991. Conseguir un mundo sin armamento nuclear, Melanie y amigos, constituye un viejo anhelo de los sectores pacifistas que aún recuerdan las tragedias de Hiroshima y Nagasaki. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.